Hola, buenas tardes. Soy Francisca Ramón de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a presentar la comunicación titulada Sucesión en la empresa agraria familiar, el caso valenciano de los arrendamientos rústicos históricos, que se presenta al segundo Congreso Internacional de Derecho, Economía, Empresa e Innovación Docente. Agradecer a la organización y a la dirección del Congreso la posibilidad de presentar de forma virtual mi trabajo. Bien, los objetivos es dar a conocer la regulación que afecta a la empresa familiar agraria, en especial el ámbito de la sucesión de la misma, y atender a las peculiaridades de la sucesión teniendo en cuenta los distintos casos contemplados. Tenemos que tener en cuenta que la transmisión y sucesión en el ámbito de los arrendamientos de tipos históricos y en la empresa familiar tienen una regulación específica, teniendo en cuenta la consideración de estos arrendamientos como una empresa agraria. Haremos mención del anteproyecto de ley de sucesiones, donde también se hace mención de la empresa familiar. Bien, teniendo en cuenta la legislación aplicable, que es la Ley 3/2013, por el arrendamiento histórico valenciano, una de las partes cede a otra, necesariamente persona física, el uso indefinido de una o varias parcelas rústicas o de parte de ellas, para que las explote por sí o por medio del personal colaborador, conforme a la naturaleza agrícola, a cambio de una renta en dinero que se paga semestralmente mediante una periodicidad pactada. Se inspira en el principio de continuidad de la explotación agraria. El artículo 44 establece la transmisión inter vivos del derecho del arrendatario o de la arrendataria. Por ello, en el caso de jubilación de la persona arrendataria o de incapacidad física, psíquica o sensorial, que le impiden o le dificulten gravemente y de forma previsiblemente definitiva el ejercicio de los derechos de cumplimiento de las obligaciones propias del contrato, podrá cederlo a otra persona física que se designe entre quienes cooperen de hecho en el cultivo o de quienes podrían sucederle al intestate en caso de fallecimiento. Esta cesión se debe comunicar de forma paciente a la persona arrendadora o constar en la libreta por su firma y la de la persona cedente, extendiéndose los siguientes recibos a nombre de quien ostente la cesión. La cesión puede ser onerosa o gratuita y producida el hecho que la determina y le comunica al arrendador o a la arrendadora la cesión es irrevocable. Hay que tener en cuenta la normativa sobre la modificación del ámbito civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, la Ley 8/2021 y la Ley 6/2022 de modificación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Bien, algunas consideraciones. Hay que tener en cuenta que es el carácter personal del arrendamiento, no cabe su arriendo. Sin consentimiento del arrendador no cabe más cesión del derecho arrendaticio que la que se indica en el artículo 44. Las demás cesiones son causa de resolución según el artículo 49.2. No se especifica qué jubilación. Se incluirá el del régimen especial agrario de la seguridad social y no cabe cesión por incapacidad temporal en aplicación del artículo 169 del Real Decreto Legislativo del año 2015. Los cesionarios, los aspectos relevantes es que el arrendatario con hijos o descendientes puede ceder su derecho al cónyuge, que no es sucesor a intestato, sino a falta de aquellos. Es la ley aplicable a la sucesión del arrendatario la que determina qué parientes le pueden suceder a intestato y por tanto ser cesionarios conforme al artículo 44 que hemos visto de la ley 3/2013. Y hay que tener en cuenta que el artículo 9.2 de la Ley de Arrendamientos Históricos Valenciano de 1986 indicaba que en garantía de la continuidad en la explotación agraria podrá el que resulte ser declarado titular de un arrendamiento histórico designar ante la Administración autonómica aquel de entre sus futuros herederos que en los casos de imposibilidad personal del cultivo de su explotación deba sustituirlo. Y esa designación se debía notificar por la empresa de administración al dueño de la finca. La cesión es irrevocable, no caben las cesiones temporales. La Ley de Arrendamientos del año 2003, en su artículo 23.1, establece que la cesión debe referirse a la totalidad de la finca o explotación. La ley valenciana no dice nada, pero se considera que debe ser de la totalidad.
por lo que no cabría la cesión que afectara solamente a una parte de la. En cuanto a la transmisión mortis causa del derecho del arrendatario y de la arrendataria, el derecho de arrendamiento histórico valenciano no se integra en el caudal relicto de la persona arrendataria fallecida y hay unas reglas especiales para la sucesión de la siguiente forma. En primer lugar, la persona física designada por aquella en testamento o en acto de última voluntad será válida la designación hecha en la libreta firmada por ambas partes. Se trata de una sucesión deferida voluntariamente a favor de persona concreta y determinada que sucederá en el arrendamiento a título particular. Hay que tener en cuenta lo indicado en el Reglamento Europeo sobre sucesiones. La referencia a acto de última voluntad se aplica a los ordenamientos que admiten otras formas, además del testamento, como son los pactos o contratos sucesorios o los codicilos. A falta de designación expresa, la persona que siendo heredera legataria o legitimaria de quien sea el causante fuera cooperador o cooperadora de hecho en el cultivo de la finca al tiempo de fallecimiento. En este caso es la ley aplicable a la sucesión y no la voluntad del causante la que determina la sucesión. Se establecen distintos criterios de preferencia. El joven agricultor será preferido si hubiera varios el más antiguo. Si nadie tiene la condición de joven agricultor, sucederá la elegida por mayoría de entre las personas que se expresan en el precepto. Si no hay cooperador o cooperadora, sucederá que sea cónyuge supérstito, no separado legalmente o derecho, que tenga hijos comunes con la persona causante. El cónyuge que no tenga hijos comunes con el arrendatario o arrendataria no sucede en el arrendamiento, salvo que sea cooperador de hecho en el cultivo y además heredero legatario o legitimario o ser el caso indicado en el apartado C. En defecto de todos los anteriores, cualquiera de las personas herederas establece una preferencia, parentesco de grado más próximo, edad y la suerte. Se entiende que el cónyuge no separado que no tenga hijos comunes con el causante es de grado más próximo que los ascendientes y colaterales, y a falta de todas las personas indicadas anteriormente, pues se extinguirá el arrendamiento, y también en el caso de que ninguno de los indicados quiera suceder, ya que se aplica el principio de autonomía de la voluntad. Quien suceda de cultivar directamente, aunque no sea profesional de la agricultura, y la persona que suceda deberá comunicar fehacientemente su condición al arrendador o arrendadora en el plazo de un año desde el fallecimiento, quedando extinguido el arrendamiento si no realiza esa comunicación fehaciente. Algunas consideraciones: que la muerte del arrendatario no da lugar a la extensión del arrendamiento en el caso de que los sucesores decidan continuar con explotación agraria. No se sujeta a las reglas del Código Civil respecto a la delación y es una característica propia constitucional del arrendamiento histórico valenciano. Tiene carácter excepcional, se rige por las reglas propias indicadas en el precepto, no se integra en el caudal del relicto, pero eso no significa que no se tenga en cuenta su valoración a efectos del cálculo de la legislación. En el caso de que haya litigio entre las personas interesadas, el plazo de la notificación fehaciente se suspende hasta que se termine el mismo, siempre que la demanda se hubiese presentado dentro del año y la existencia del pleito se haya comunicado al arrendador. Mientras tanto, los que litiguen sobre la sucesión serán solidariamente responsables del pago de la renta y del deber de cultivar la tierra. En cuanto al anteproyecto de ley de sucesiones que no ha llegado a buen puerto, se contemplaba la empresa familiar y por lo que a nosotros nos interesa, si el causante hubiese dispuesto intervivos o mortis causa de la titularidad de la explotación empresarial no representada por acciones o 56 participaciones sociales a favor de alguno de sus legitimarios, entenderá que el beneficiario o los beneficiarios suceden en la propiedad de la explotación y en sus deudas sin que ni una ni las otras se computen a los efectos del artículo 111 para la fijación de la legitimaria del grupo de legitimarios ni la particular de cada uno de ellos. En cuanto al cese voluntario de la actividad empresarial dentro de los 10 años y antes al fallecimiento del causante, hay que tener, dijéramos, hay que aplicar lo establecido en el artículo 111 y, bueno, pues en el supuesto que se contempla en ese precepto deberá formalizarse inventario incorporando al mismo la empresa los bienes que la componen y las deudas de su explotación por sus respectivos valores al tiempo de fallecimiento del causante. Como conclusiones, la peculiar sucesión del arrendamiento rústico histórico valenciano
determina que siga un régimen distinto al derecho común. Su objetivo es ser un contrato para la explotación agraria y su carácter indefinido, que privilegia de forma estructurada a las personas que van a suceder en el arrendamiento, forma parte de nuestro derecho propio en el ámbito agrario que sigue existiendo. Bien, eso es todo lo que les quería indicar. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que estimen oportuna a través del correo electrónico. Muchísimas gracias.